Graduation. However, this is the first to be renamed as Latinx instead of Latino, to be welcoming and inclusive to all our friends that share different identities. My name is Ivelisse Colon, and I'm one of the co-chairs for this year's celebration. Cultural centers and cultural graduation celebrations were created in the 1960s in response to racism across the country, providing a space for students to organize, acknowledge these strengths, and celebrate cultures that are discriminated against in this society. The Office of Equity and Inclusion and Cultural Graduations are a part of Whittier's long-standing tradition of celebrating not just diversity, but resilience of these communities on campus. Latinx Graduation is a student-initiated and student-run graduation ceremony that celebrates and honors the hard work of Latino, Latina, and Latinx graduating students, our families, and our communities. It provides a culturally empowering ceremony including English and Spanish speakers and performances representing historical traditions from various parts of Latin America and the Caribbean. The celebration is dedicated to the graduates, families, community members, and friends who come together to honor graduating Latinx students in the spirit and traditions of the Latinx culture. Buenas tardes y bienvenidos a la 18ª celebración anual de graduados latinos. El primero en ser renombrado como Latinx, en lugar de latino, para ser acogedor e inclusivo con nuestros amigos que comparten diferentes identidades. Me llamo Marianela Pérez y soy una de las co-presidentas de la celebración de este año. Los centros culturales y las graduaciones culturales se crearon en la década de 1960, en respuesta al racismo en todo el país, proporcionando un espacio para que los estudiantes organicen, reconozcan estas fortalezas y celebren las culturas discriminadas en la sociedad. La Oficina de Equidad e Inclusión y las graduaciones culturales son parte de la larga tradición de Whittier, de celebrar no solo la diversidad, sino también la resistencia de estas comunidades en el colegio. La graduación Latinx es una ceremonia iniciada por estudiantes y dirigida por estudiantes, que celebra y honra el arduo trabajo de los estudiantes graduados latinos, AX, nuestras familias y nuestras comunidades. Ofrece una ceremonia cultural que es bilingüe y representa tradiciones históricas de diversas partes de América Latina y el Caribe. La celebración está dedicada a las familias de los graduados, miembros de la comunidad y amigos que se reúnen para honrar a los estudiantes graduados de Latinx, en el espíritu y las tradiciones de la cultura Latinx. This year, we themed our graduation celebration Elevar, which means to raise, to lift, to bring, or take upwards. This theme is based on bringing the Latinx community to an upward trajectory. Building up the Latinx community is a language that we all speak. When you think of elevation in the community, what comes to mind? What would be at the base to help everyone flourish and grow? It's family. Whether it is family you are given or family you create. Family is the base of everyone's life. It centers you and allows you to remember what is important in life. Family will always strive to elevar you through highs and lows, through your education and beyond. Este año dedicamos nuestro tema de graduación elevar, lo que significa subir, levantar, traer o llevar hacia arriba. Este tema se basa en llevar a la comunidad Latinx a una trayectoria ascendente. Construir la comunidad Latinx es un idioma que todos hablamos. Cuando pensás en la relación en la comunidad, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué estaría en la base para ayudarnos a florecer y crecer? Es la familia, ya sea la familia que naciste o la familia que creaste. La familia es la base de la vida de todos y una gran parte de la comunidad latina. Te centra y te permite recordar lo que es importante en la vida. La familia siempre se esforzará por elevarte y a través de altos y bajos, a través de tu educación y más allá. We would like to say thank you to our dance performers, Esperanza Flores Ballet Folclórico,
They are a group that specializes in dances from South, Central America, and Mexico. Esperanza Flores is dedicated to serving the community by sharing Latinx cultures with others. Queremos agradecer a nuestro grupo de entretenimiento, Esperanza Flores Ballet Folclórico. Son un grupo de bailarines que se especializan en bailes del sur, Centroamérica y México. Esperanza Flores está dedicado a servir a la comunidad, compartiendo la cultura Latinx con los demás. Can we please give one more thank you to our entertainers? On behalf of the Latinx Graduate Celebration Committee and the Office of Equity and Inclusion, we would like to thank President Ube for her continuous support of the Latinx community here at Whittier. We look forward to celebrating many more cultural graduates this week and in the future. And so now we will allow our President to come share a few words. Gracias and welcome. Buenas noches, good evening. Welcome to Whittier College. Today is a day for celebration, and not just for our graduates, but for their loved ones and their family. So before we do anything else, I want the graduates to stand up, face your family, your tias, your tios, your padres, and Congratulations to all of you, what you have accomplished, and have a great time tonight. Dr. Marcela Ramirez Stapleton has 15 years of experience in student affairs, higher education research, and public service. She has an expertise in multicultural affairs and California culture centers, and currently serves as the interim director of the Cross Cultural Center at UC Irvine. Dr. Ramirez Stapleton is president of the California Council of Cultural Centers in Higher Education, CACHE. One of her proudest endeavors was serving as the founding director of the Middle Eastern Student Center at the UC Riverside, the first cultural center of its kind in the UC system and in California. Dr. Ramirez Stapleton is a University of California resident emerita who served as a 2-year intern from 2015 to 2017. During her doctoral studies, she was appointed by the UC Board of Regents to serve as the 42nd UC Student Regent. She was involved in higher education policy and advocacy work at the state and federal level. She was recognized as a Woman of Distinction by Jose Medina, California State Assembly member and chair of the Higher Education Committee. Ramirez received her PhD at the UC Riverside in Higher Education Administration and Policy.
received an MS in counseling with an emphasis on student development and higher education from CSU Long Beach, and received a BA in economics and French, CSU Fullerton. La doctora Marcela Ramírez Stapleton tiene 15 años de experiencia en asuntos estudiantiles, investigación de educación superior y servicio público. Ella tiene experiencia en asuntos multiculturales y centros culturales de California y actualmente se desempeña como directora del Centro Intercultural en UC Irvine. La doctora Ramírez Stapleton es presidente del Consejo de Centros Culturales en Educación Superior de California, CACHE. Uno de sus orgullos más grandes fue servir como directora fundador del Centro de Estudiantes del Medio Oriente en la UC Riverside, el primer centro cultural de su tipo en el sistema del UC en California. La doctora Ramírez Stapleton es un regente emérita de la Universidad de California que cumplió un mandato de 2 años. Durante sus estudios de doctorado fue nombrada por la Junta de Regentes de la UC para servir como 42 regentes de estudiantes de la UC. Ella participó en la política de educación superior y en el trabajo de defensa a nivel estatal y federal. Fue reconocida como una mujer de distinción por José Medina, miembro de la Asamblea Estatal de California y presidente del Comité de Educación Superior. Ramírez recibió su PhD en UC Riverside en Administración y en Política de Educación Superior. Ella recibió un MS en asesoramiento con énfasis en el desarrollo de los estudiantes y la educación superior de la CSU Long Beach y recibió su licenciatura en Economía y Francés de la CSU Fullerton. Please come up, Marcela. Buenas tardes, poetas. ¿Hace calorcito? A ver, háganme un favor y saluden aquí a los compas al lado. Salúdense, por favor. Mírense. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al tiempo de Whittier. Good afternoon, poets. I just asked everybody to say hello to their neighbors. So please say hello to your neighbor if you don't know each other. Welcome them, congratulate them, look them in the eye, celebrate them. This is a big day. It's a big day. ¿Listos? Sí. Queridos alumnos, familias, amistades y seres queridos, en este día les doy la bienvenida y brindo un mensaje de felicidades y gran orgullo por los jóvenes de nuestra comunidad. Los celebramos en este día y damos gracias por todos sus logros y por las maneras en que han participado en el ambiente social y intelectual del Colegio de Whittier. Good afternoon, poets, fellow graduates, families, friends, and loved ones. I am here to welcome each and every one of you with a warm message of celebration and pride in our community. We celebrate with you as you reach this milestone in your lives and extend our sincerest thanks for the many ways in which you have contributed to the intellectual and social fabric of Whittier College. Es un momento para celebrar y reconocer que el labor intelectual vale la pena. Lo hacemos por nosotros mismos, por los seres queridos y por nuestra comunidad. Ellos han sacrificado bastante por nosotros y es el momento de dar lo más que podemos en este país y demostrar que aquí estamos y no nos vamos. Celebrate and recognize that intellectual labor at the end of the day has great value. We do this for ourselves, for our loved ones, for our families, and our communities. They have sacrificed enough for us, and it's our moment to rise and create a great presence in this country. We're going to stay right here and make some noise for the betterment of our communities. En 1980, ya les dije cuántos años tengo, yo nací aquí en el hospital de Whittier. Mis papás emigraron a este país en los 70s y fui la primera persona en mi familia que recibió una licenciatura, una maestría y después el doctorado. Back in 1990, I just told you how old I am. I was actually born here at Whittier Hospital. My parents immigrated to this country in the 1970s, and I was the first in my family to get a graduate degree, a bachelor's, a master's, a doctorate, the whole deal. I've been in school for a really long time.
mensaje clave. La educación es algo que nadie te puede robar. Los logros de hoy son solo el principio de una vida llena de logros y felicidad. Han superado bastantes obstáculos y nada los ha detenido. Siempre encontraron la manera de cumplir sus compromisos, especialmente los que se hicieron a ustedes mismos. And education is something that no one can take away from you. Today's achievements are just the beginning of a life full of joy, health, and happiness. You have overcome great obstacles to get here, and nothing has stopped you. You found a way to keep your commitments, especially the ones that you made to yourselves. Alumnos, quiero que miren a su alrededor y que reconozcan que la comunidad depende de ti. Ustedes son los líderes de esta comunidad. Con conciencia, corazón y suficiente coraje podrán hacer cualquier cosa. Graduates, I want you to look around this room and see how many people are counting on you. You are the leaders of this community. With consciousness, courage, and heart, you can do anything. Mis seres queridos me enseñaron a dar la cara, a decir la verdad y a ser chingona. Eso no se nos quita y nos ha servido de mucho en el trabajo y en la universidad. My family taught me to speak up, to speak my truth, and to be a chingona. There's no translation for that word. It is what it is, okay? Ultimately, these lessons have served me well in my profession and at the university. El mensaje en este día es de la necesidad de elevar, utilizar tus talentos y bendiciones para el bien de nuestra comunidad y en realidad toda la humanidad. Supera tus miedos y preocupaciones y concéntrate en el bien de tu trabajo y liberación del pueblo. En todos estos años de estudio estoy convencida que la lucha continúa y que el pueblo unido jamás será vencido. The theme for today's graduation is elevar, to lift and rise up. Utilize your talents and blessings for the good of this community and the dignity of all humanity. Rise above your fears and worries and focus on your unique contributions and the liberation of our people. In all of these years of study, I am fully convinced that the struggle continues, and as long as we fight together, we will win. Cuando la gente quiera que dejes de hablar y duden de tu espíritu brillante y divino, acuérdate de este día. Este logro es solo una fracción de lo que tú vas a dar en tu vida. Me alegra y me emociona tu futuro y yo creo en ti. When folks try to silence your brilliance or remove your shine, remember this day and every day. This is just a fraction of the success that you will achieve in your lives. I am so excited for your future and I believe in you. So now for the graduates, with permission from your neighbor, if you'd like to put a hand on their shoulder or maybe kind of like hands where you can do this thing with me, trust me, stick with me. And put a hand on the shoulder, trust me. We're all community here, say with your neighbor. Hand on the shoulder, kind of stick with me. Promise. Okay, ahora todos los invitados, familiares y ustedes seres queridos, quiero que levanten las manos a sus graduados. Manos abiertas hacia los graduados, por favor. Sus seres queridos, levanten las manos, corazones. Corazón, levanten sus manos a sus graduados. Ok, la audiencia repita conmigo. Eres divino. You are divine. Eres brillante. You are brilliant. Eres poderoso. You are powerful. Eres querido. You are loved. Thank you so much, poetas. My last message for you, I'm counting on you. You gotta go out and fight for our people, okay? Thank you all. Next, we would like to invite our student speakers to share a few words to continue to lift us. And thank you so much, Marcela, for being here. We'd like to thank Marcela with a gift that we handpicked. You're gonna love it.
So you have to accept it. Look how big it is. Okay. Estoy sudando. That translates into I'm sweating, just like many people in this room. Okay, so 4 years ago, I moved 2,000 miles away from my mother's arroz con gandules y chuleta. This, of course, was an insanely difficult decision for me. Chicago was my home and where the work and glory of my ancestors resided. And I have decided to begin working on a different glory across the country. I was to pick up all that my ancestors left for me and start new somewhere else. When I first got to Whittier, culture shock had invited itself into my classrooms, friendships, and schoolwork. I questioned my mission in California and I questioned my purpose in higher education, while also questioning the identities I held. And I'm not sure I'm the only one who experienced this. In college, I learned what being a woman of color meant. I learned and experienced the microaggressions that came with the identities I held. I learned to watch what I say, and now I see that I learned to quickly assimilate in order to survive. I must admit, there is nothing worse than an unconscious assimilation. However, I have learned a few main takeaways that I still carry with myself today. The first one is, stay at the table. I learned this theory from Marcela, and I didn't know that sometimes I was doing this and sometimes I wasn't. What this essentially means is that no matter how ignorant the people you are working with get, you cannot leave the table. We must apply this to the broader community and remind ourselves that we must stay and educate instead of walk away. There is work to be done, and we will be part of that work, even if society doesn't want us to be. It's harder to stick around than to walk away. 2, embrace your identities. I will be completely transparent in letting you know that I have yet to completely and utterly embrace my identities because I am constantly evolving and discovering new aspects of myself. As people of color, the identities that we share are being people in a lucha, queer people, undocumented people, first-gen students, and more. We are one of a kind and we are rare. There are constant things that we must learn to be at peace with, and we should expect this to continue as we enter new chapters of our lives. Regardless, we should know that we must continue to embrace our identities and hold and find communities that will lift us up to embrace these identities. 3, find communities. Through our time here at Whittier, we have gained and lost friends, but we have gained the skill to seek communities and other folks like us. So that we can grow, we must find other communities that don't always look like us. For example, the community I found is evolving constantly and upholds the same values and ethics as me. This community was the Office of Equity and Inclusion. They share a love that will resonate in me even after I leave. I will forever be in debt to the support and accompaniment that they provided. So I leave our future generations with these words of advice, and I want to take the time to thank our ancestors for their bravery and our community that has conquered the impossible. Vamos a elevar y vamos a volar. And very quickly, I, of course, have to share a poem with everyone. If y'all didn't know, I was part of the beginning of the intersectional poetry slam we have at the Office of Equity and Inclusion. So I want to leave you with a few words from my favorite poet, Raina Biddy. Discover what feeds you and then learn to grow it. Water all that keeps you happy. Please take care of your heart, spirit, and soul. Please protect your happiness, energy, and mind.
Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Samuel Anda. Hace 14 años llegué con mi familia a los Estados Unidos desde México y ahora vivo en La Puente. Hoy cumplimos 4 años en el colegio de Whittier. 4 años de batallas con mi identidad, con mis deseos y con mis aspiraciones. 4 años en los cuales me sentí inseguro de mis habilidades y cada vez que dudé de mí mismo, hubo alguien que me ayudó, ya fuese profesores, amigos o mi familia. No lo pude hacer solo. Hoy estamos sentados celebrando todo el trabajo duro que hemos cumplido y todos los sacrificios, ya fuesen propios o de otras personas, que han hecho para que estemos aquí. No es posible llegar solos. Hoy doy gracias a todas las personas presentes por ayudar a elevar a nuestra comunidad en estos tiempos polémicos. Doy gracias a mi familia por la risa, la comida y los momentos tiernos. Doy gracias a mi tía Leti por ser una gran inspiración en mi vida. Doy gracias a todas las personas de origen latino por las palabras de amor, apoyo y por su atención. Doy gracias por todas las señoras que mantienen limpios los edificios del colegio, quienes me han dado frutas en la noche mientras estudio. Doy gracias por todos los señores de servicios que me han dado 1000 palabras de apoyo. En ellos veo la historia de mi comunidad, de mis padres, de mis abuelos, como personas trabajadoras, luchadoras y personas de un amor puro y fuerte, quienes se elevan el uno al otro. Veo cómo nuestro éxito no solo es algo personal, sino es algo que nos eleva a todos. Mientras yo veo en ellos el lugar donde estamos, ellos ven en nosotros. Ellos ven en nosotros el lugar donde estarán un día sus hijos. Y me da a mí un gran orgullo poder darles inspiración de que sus hijos también estarán aquí. Estar aquí no solo es una celebración para que el mundo vea lo trabajadores e inteligentes que somos, porque ser bilingüe no cierra ventanas, abre mucho más puertas. Hoy llamo para que todos continuemos nuestra educación, para que nuestras carreras sigamos elevando a nuestras comunidades. Hoy continúo un ciclo narrado por Juan Rulfo. Lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo, para ir deprisa de tantos como nosotros y delante de otros más. De eso se trata. Ya descansaremos, bien a bien, cuando estemos muertos. Y es verdad, pa'lante, siempre pa'lante. Muchas gracias. Buenas tardes.
latinos estamos aquí, tomando el espacio que nos merecemos y representando nuestra cultura. Cuando pienso en lo lejos que hemos llegado, es claro que nuestra cultura y comunidad han jugado un papel importante en nuestra educación y metas. Yo crecí en un pueblo pequeño, en el Valle Imperial, cerca de San Diego. La comunidad está formada de trabajadores agrícolas y migrantes de México. Y desde muy pequeñas, mis padres son trabajadores agrícolas y migrantes de México también. Y desde muy pequeñas, mis hermanas y yo vimos lo mucho que trabajamos. Los recuerdos de mi infancia están llenos de carne asada, risas y el olor a tierra mojada. Las personas trabajadoras siempre han tenido una presencia constante en mi vida, ya que fui testigo de las madrugadas y fines de semana que mi papi trabajaba en los campos. No siempre supe venir a la universidad, porque no es algo que mucha gente en mi comunidad hacía. Estas últimas semanas nos obligan a reflexionar sobre las personas que nos han ayudado a llegar aquí. Una gran parte de eso para mí son mis padres. Mi papi nunca tuvo la oportunidad de terminar su educación. Siempre decía, la escuela no era lo mío, esto era otro. Aunque él es muy inteligente, ya le pidió todo para mirar. Pero sé que fue porque tenía que ayudar a sus padres con dinero. Mi papi ha sido constantemente uno de mis mayores apoyos. Siempre me ha dicho, eres chingona, gordita. Sobre el arduo trabajo de mis padres. Me han demostrado que no importa lo difícil que sea, siempre tienes que seguir adelante. Y a pesar de las dificultades, mis padres siempre nos dieron toda mi vida a mis hermanas. Todos aquí tenemos el privilegio de decir que tenemos un sistema de apoyo que nos ha ayudado a alcanzar todas nuestras metas, ya sean sus padres, abuelos, familiares o cualquier persona especial. Todavía recuerdo cuando mi mamá me dejó después de ayudarme a mudar a los dormitorios freshman, como si fuera ayer. Lloré mientras se alejaba porque para mí Roger era enorme. Y yo estaba muy asustada. Nunca pensé que encontraría una familia y una comunidad aquí. Pero sin mis amigos, sinceramente, no habría posible ser quien soy hoy. Aquí en Roger pude crecer en mis metas profesionales. Pero más importante, encontré una familia. En la Palmer Society, encontré un grupo de mujeres que me apoyaron y me empujaron hacia el campo. Todas ustedes literalmente han estado conmigo a través de todo. Y a pesar de que tuvimos nuestras diferencias, muchos de mis mejores recuerdos fueron con todas ustedes. Estoy segura que de alguna manera todos hemos tenido mentores y personas especiales que nos han guiado cuando nos hemos sentido perdidos. Cuando pienso en las personas de las que más he aprendido en la universidad, me viene a la mente un grupo de mujeres fuertes. Alma, Gaby y Fabi. Gracias por tomar esta noche por bajo sus alas. Todos ustedes me enseñaron cómo navegar la universidad como un estudiante de primera generación y a través de sus experiencias y éxitos me han demostrado lo que puedo lograr con una mujer fuerte y latina. Muchos de nosotros hemos creado excelentes relaciones con nuestros profesores y nos han permitido crecer como personas y académicos. Personalmente, el profesor Orozco y la profesora Manfred han desempeñado papeles especiales en mi vida durante los últimos 4 años. Gracias por dejarme llorar en su oficina. Thank you for letting me cry in your office. A medida que nos acercamos al comienzo de nuestra vida profesional, debemos recordar a aquellos que nos ayudaron a llegar aquí. Especialmente como jóvenes latinos, debemos continuar representando y elevando nuestras comunidades. Nuestras comunidades reflejan el trabajo duro, la dedicación y el sacrificio. Y es importante nunca olvidar de dónde venimos. No importa qué trayectoria profesional sigamos, ya sea contabilidad o en el campo médico, todos haremos la diferencia de una manera u otra. Y no puedes esperar para verlo. Cada uno de nosotros ha llegado tan lejos,
Hemos logrado un gran objetivo monumental. Hemos conquistado una gran meta, pero aquí no es donde terminamos. Ahora tenemos que conquistar nuestros sueños. En la semana anterior leí un artículo que me recordó de mi cultura latina. El artículo era escrito por Esmeralda Bermúdez en el Los Angeles Times y hablaba de la popularidad del vaporú en la comunidad latina. Me imagino que en la mayoría de nuestros hogares el vaporú es un ingrediente esencial. Por ejemplo, para curar todo, desde la tos hasta algo grave como golpes fuertes. Leyendo de cómo la comunidad latina adoptó algo tan simple como el vaporú, que originalmente era para curar la neumonía, y lo elevó a algo que prácticamente se puede usar para curar lo que sea, me recordó de la habilidad y creatividad que nosotros tenemos para tomar algo común y darle un significado más especial. El olor del vaporú también atrae memorias que son positivas, no de sentirse enfermos, sino de ser atendido y de ser aliviado. El olor a mí me transporta a mi juventud y me recuerda de las mañanas cuando estaba mala de la tos y iba cubierta de vaporú a la primaria. Mi mamá se aseguraba de que nunca falte en la escuela porque no quería que me atrase y por eso nunca faltaba el vaporú para rápidamente curarme. La educación es otra cosa que nosotros celebramos y ponemos como al centro de nuestras vidas. Muchos de nosotros somos estudiantes de primera generación y para nosotros no siempre era fácil ver un futuro claro. Pero en mi experiencia, el eco constante de mis padres de "échale ganas en la escuela" me recordaba de las diferentes puertas que este país abre, especialmente cuando se trata de la educación. Mis padres emigraron a los Estados Unidos antes de que nací y ellos hicieron un punto que juntos íbamos a navegar los recursos disponibles, ya sea la biblioteca o las clases de ESL, para tener una vida palante. Si los que nos han apoyado, ya sean nuestros padres, abuelos, vecinos o maestros, no hubieran elevado la importancia del estudio, no creo que podríamos haber tenido la oportunidad de atender este colegio. En la comunidad latina no siempre tenemos los mismos privilegios que tiene otra gente y por eso típicamente tenemos que trabajar más duro para obtener los mismos resultados. Pero parada aquí hoy veo que todos los que nos apoyaron pudieron soportarnos y darnos la oportunidad de elevar nuestras metas. Y en mi opinión esto es algo increíblemente notable. La comunidad latina es un grupo que toma la oportunidad de elevar no solamente algo simple como el vaporú, pero también la importancia de la educación. Nuestro esfuerzo y dedicación para cumplir nuestros sueños nos trajo a este punto en nuestras vidas. Ahora que tenemos un bachelor's degree, sé que vamos a seguir elevando quiénes somos y lo que significa ser latinos. Les deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias. We will now proceed to introducing you the Latinx class of 2019. Helping us today to introduce the graduates are Professor Doreen O'Connor and Sandra Aranda. Ahora vamos a proceder a introducir la clase de Latinx de 2019. Ayudándonos hoy a introducir los graduados es Profesora Doreen O'Connor y Sandra Aranda. Aideli Colón. Muy buenas tardes a todos. Como representante del profesorado aquí en Whittier College, les quiero asegurar a todos los padres, la familia, los abuelos, los tíos, que nosotros también ahora sentimos un muy gran orgullo por el trabajo de sus hijos.
Les presento a Sara Canizales, major en psicología. Mariana Garcia, major in Spanish Sociology. Les presento a Samuel Landa, double major Political Science y Español. Brianna Salas, major Daniela L. Vega, double major Español y Historia. Hillary Suset Chávez Bernal. Jimena Ruiz, major en Biología. Denise Cañas Guerrero, major Zinel E. Rivas, major in Biology. Anaísa Paul, major Jaylene Valadez. Jaylene Vallejo, major Marisol S. Contreras, major en Filosofía. Stacy Rodríguez, Madeline M. Kirkwood, major in History. Delia Nayeli Muñoz, Corin Dalipe, double major, History and French. Kimberly Jacinto, major Psychology, Frankie L. Grijalva, double major, Business Administration and Economics. Priscila Jiménez Llamas, major Art, Buenas tardes a todos. Mi nombre es Kayla Kosaki y soy la directora asistente de la Oficina de Equidad y Inclusión. Hello everyone, my name is Kayla Kosaki and I'm the Assistant Director for the Office of Equity and Inclusion. Thank you all for joining us today. We've been looking forward to sharing this evening with you for so long. We have so many students who have been working hard to make this day happen, and we're all just so happy to celebrate here with you. We know how meaningful a ceremony such as this can be, and we are honored to be with you tonight. The
the Latinx Graduation recognizes not only the graduates, but also those that got them there. And we know how important community and family we are. It's a celebration for everyone. Tonight's event highlights a significant accomplishment, and in less than a week, these students will receive their diplomas and become college graduates. We are all extremely proud of them and the role that you all have played in their journey. On behalf of the Latinx Grad Committee and the Office of Equity and Inclusion, I want to extend our gratitude and thanks again to President Ubre. This is the first year that a president has extended support and financial backing behind an event like this. So let's give her a round of applause. We also want to say thank you to the alumni donors for Ortiz programs for helping to make this event happen, ASWC Senate, Bon Appetit for helping to prepare the awesome food that you all are going to be having later tonight, the Dean of Students Office, Facilities for helping to set up this wonderful area, the Office of Alumni Programs and Giving, the Office of Equity and Inclusion, the Office of the President, the Planning Committee, Board Entertainment, Athletics, and of course our many volunteers for making this happen. Thank you. Buenas noches todos, ¿cómo la están pasando? Bien. Mi nombre es Jenny Guerra, soy la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión y de los programas Ortiz. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir esta tarde con nosotros. Sabemos tan importante es estar aquí y poder celebrar juntos el reconocimiento de todos los estudiantes y lo importante es que ustedes han sido para ellos cumplir esta meta. Quisiera dar las gracias a la Presidenta del Colegio por todo su apoyo. Este es el primer año que la Oficina de la Presidenta nos ha dado recursos para poder hacer esta celebración. El Comité de los Estudiantes felicidades a todos los lados, estamos muy orgullosos de todos ustedes.